Buenos días mis queridos hermanos, bienvenidos nuevamente en esta mañana a escuchar la palabra del Señor, la palabra que convence, convierte los corazones y nos hace la vida más y mejor. Por eso en el día de hoy vamos a seguir con nuestro devocional de la mente de Cristo en el día número 4, temores y debilidades. Vamos a leer la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 17. Dice: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa es la característica del dominio del Espíritu Santo. Los temores y las debilidades son esferas dañinas, son esferas de esclavitud. Todas las esferas de esclavitud que hemos examinado hasta ahora, pues son neutrales, ¿no? Pueden ser buenas, pueden ser malas. Pues aún con todo esto el Señor Jesucristo y su magnífica libertad tuvo anhelos, costumbres, lealtades y relaciones. Pero todo esto era completamente bueno, recordando lo que dice la palabra de Dios, que en él no se halló pecado. Tenemos que entender que tenemos que migrar del temor y la debilidad a la seguridad y a la confianza en el Señor. Esto es un proceso. Eso no es una decisión de un día para otro donde uno dice, ya, lo voy a hacer. Y termino siendo un hombre sin temores o una mujer sin temores y sin debilidades. Eso es totalmente imposible. Este es el proceso de santificación que todos vivimos cuando hemos recibido al Señor Jesucristo, en el cual el Espíritu Santo comienza cambios graduales en nuestra vida diaria que se van convirtiendo cada vez más a la semejanza de Cristo. La renovación de nuestra mente debe ser el comienzo continuo de verdaderos cambios hacia la mente de Cristo. Cada vez que descubrimos que el Señor nos está llevando de gloria en gloria, llevándonos a la libertad que Él quiere llevarnos, a esa libertad sin pecado, tenemos que estar entendiendo cuál es su voluntad a diario. Por eso vamos a ver los temores. Esta primera esfera dañina, porque tener miedo y dejarnos dominar por el miedo es una esfera dañina. Aun cuando sepamos que estos temores vienen del mundo, vienen de Satanás, vienen de mi propio corazón, deben estar plenamente identificados para poder contrarrestarlos. Uno se da cuenta que tiene temor es porque algo le asusta. ¿Qué le puede asustar a uno? Produce temor no saber qué va a pasar en el futuro. Produce temor una enfermedad grave. Produce temor la muerte. Por eso los temores son totalmente dañinos y si nos dejamos dominar por ellos, cada vez más estaremos hundidos en la depresión. Estaremos hundidos en la amargura. Los temores indican falta de confianza y la protección divina de Dios. Por eso tenemos que entender que Dios está al control de nuestros temores. Por ejemplo, Jesús permitió que Lázaro muriera a causa de su enfermedad en vez de sanarlo antes de morir, por supuesto. Pero Jesucristo ya tenía en mente un propósito mayor que daría la gracia, la gloria al Señor. Un propósito de levantar a Lázaro de los muertos. Su hermana María, su hermana Marta estaban tristes y llorando. Tenían temor, pero Jesucristo reivindicó esto con la resurrección.
Así tenemos que pensar nosotros, sabiendo que la muerte es algo real. ¿Qué más quisiéramos? Esta promesa bíblica de ser arrebatados, de ser sustraídos de la tierra cuando el Señor venga y no experimentar muerte. Pero si la muerte es algo que nos persigue, ese sentimiento, debemos pensar que en el futuro habrá una resurrección. Y esto nos da confianza en Dios y nos hace ver que la muerte es un trámite de la vida eterna, la cual ya hemos ganado, o más bien se nos ha sido entregada por medio de la cruz del Calvario. Pablo estaba preparado para la vida o la muerte, aceptaba cualquier cosa de Dios. Pablo se enfrentó lo mismo a la vida diaria, en persecución que tal vez lo llevaría a muerte. Pero él tenía fe y confianza en Dios. Por eso pudo escribirle a Timoteo y decirle en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que tenemos que entender. No nos ha dado un espíritu de temor, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino poder, amor y dominio propio. Ahora hablemos de nuestras debilidades. Las debilidades también es una esfera en nuestra vida de esclavitud y que es muy dañina. A veces excusamos nuestras debilidades al decir, lo que pasa es que nacimos así, así soy yo y así moriré. Este lenguaje no se puede usar si pertenecemos a Cristo y somos nuevas criaturas. La dirección que Dios nos está dando en este momento es precisamente esto, que si nacimos con pecado, Él nos ha libertado de todo pecado y no tenemos derecho a pensar que nuestras debilidades no pueden ser cambiadas por fortalezas. Por ejemplo, el apóstol Pablo. Dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9. Dice que 3 veces Pablo le pidió al Señor que quitara un aguijón de la carne. Pero ¿qué le responde el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuál era la debilidad de Pablo? Una enfermedad, que a ciencia cierta no se sabe si eran llagas en la piel, si tal vez había perdido su vista o tal vez tenía problemas de rodillas. No se sabe. Pero Pablo le decía, Señor, quítame esta enfermedad, estas dolencias, estas cosas. Pero Dios le dijo, bástate mi gracia. Y enseguida Pablo entendió que su debilidad era parte de su vida, que la gracia del Señor nos debe bastar, que para combatir esas debilidades, ese proclive también al pecar, debemos pensar que la gracia nos basta para llegar a la meta. Por eso tenemos que entender que aunque el temor nos embargue, aunque las debilidades nos hagan pecar, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Tenemos que descansar en estas promesas. La lucha del cristiano se vive a diario, pero esta se puede vivir a diario y llegar al final del día victorioso. Tal vez caigamos, tal vez sucumbamos al temor, tal vez sucumbamos a nuestras debilidades, pero tenemos que tener en mente que el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, también tuvo que lidiar con el temor, pero su confianza en Dios le hizo salir adelante. Que tenía debilidades, eso no lo podemos saber,
porque Jesucristo era 100% hombre, 100% Dios. En todo fue tentado, pero en nada fue pecado. Entonces, su debilidad, podemos decir, era el temor a la muerte, la cual le dijo al Padre: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aprendamos del Señor Jesucristo para desarrollar una mente como la de Él. Oremos. Señor, gracias por tu amor y misericordia. Y yo te ruego, Señor, que todos los temores que tenga, yo pueda tener confianza en ti. Que todas las debilidades que posea, pueda confiar en ti, Señor. Muchas gracias, porque sabemos que a pesar de todos nuestros temores y debilidades, tú nos ayudas. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor los bendiga, mis queridos hermanos. Buen día.